Moción número 1, que es la presentada por el Grupo Popular referente a los indultos. En primer lugar, aprobamos su inclusión y posteriormente pasa a dar lectura al portavoz del Grupo Popular. ¿Votos a favor de la inclusión? Pues aprobamos por unanimidad de todos la inclusión de la moción y le damos paso al portavoz del Grupo Popular para que le dé lectura y defensa de la misma. Sergio. Antonio, es Antonio. Ah, vale. Que no se oye, Antonio. Que no se oye nada. Niever, habla, a ver si se escucha. No. No se oye. El micro sí que se te ve que lo tienes abierto. Un segundo, entramos por otro lado, un segundo. Vale, ya, Antonio. ¿Ahora? Sí. ¿Ahora bien? Sí. Y ahora sí que se oye. Pues buenas noches a todos y disculpad, no sé qué me ha pasado en el otro ordenador. Bien, moción para condenar el indulto otorgado a los líderes independentistas catalanes condenados por sedición y malversación. En octubre de 2017, diversos partidos y miembros del Gobierno de Cataluña organizaron un referéndum ilegal con el objetivo de separar esta comunidad autónoma del resto de España y quebrar la indisoluble unidad de nuestro país que reconoce nuestra Carta Magna. Además, proclamaron de forma ilegal la independencia y la constitución de una ilegal República Catalana. Por ello, 2 años después, los impulsores de estos actos fueron condenados por el Tribunal Supremo a penas que oscilaban entre los 9 y los 13 años de prisión, así como a penas de inhabilitación. El alto tribunal consideró probado que dichos condenados habían cometido delitos de sedición y o malversación. En el momento de conocerse la sentencia, el presidente Sánchez garantizaba tanto a la ciudadanía catalana como al conjunto de la ciudadanía española que esa sentencia se iba a cumplir en su totalidad, puesto que nadie está por encima de la ley, mientras que otros miembros de su gobierno defendían que las penas impuestas debían cumplirse íntegramente. Pero tanto Sánchez como su gobierno seguían necesitando los votos de los partidos independentistas catalanes para mantenerse en el poder, una necesidad que se hizo más acuciante tras las elecciones generales celebradas en noviembre del 2019, en las que el Partido Socialista perdió casi 800.000 votos y 3 escaños respecto a las celebradas en el mes de abril del mismo año. Esa necesidad fue el detonante de que el Gobierno propusiese realizar una modificación del delito de sedición, incluido dentro de una reforma más amplia del Código Penal, que supondría una rebaja de las penas a los condenados por el 1 de octubre. Es que se escucha un audio y me está un poco... ¿Podéis silenciar los micros? Hay algún micro abierto por ahí que se está acoplando, Antonio. No sé si será el tuyo o algo, pero... Miguel Ángel lo tiene abierto, ¿eh? Oigo algún micro abierto y se acopla. Bueno, sigo. Una reforma que, como explicó en septiembre de 2020 el actual ministro de Política Territorial y Función Pública, Miquel Iceta, era necesario abordar porque es importante que el Gobierno demuestre que quiere ir resolviendo temas concretos, dicho en referencia a la situación de los presos por el 1 de octubre. Y ahora, en 2021, el presidente Sánchez y su Gobierno han concedido el indulto a unos condenados que no solo no han mostrado ni un ápice de arrepentimiento, sino que han dejado claro, tanto en el juicio, al ejercer su derecho a la última palabra, declaraciones posteriores,
que tienen intención de reincidir en los delitos cometidos y que sus objetivos siguen siendo los mismos que en 2017. Amnistía, referéndum de autodeterminación, etc. E igual de ilegales que entonces. Además, tanto la Fiscalía como el Tribunal Supremo se oponen al indulto. El Alto Tribunal, en un demoledor y clarísimo informe aprobado por unanimidad de sus miembros, explica que lo que pretende el presidente Sánchez y su gobierno con esta medida es retorcer la naturaleza del indulto y cuestionar los presupuestos que hacen legítimo el ejercicio de la función jurisdiccional. Es decir, el gobierno está poniendo en duda, al igual que lo hacen los líderes independentistas, el funcionamiento de la justicia española, con lo que ello significa de ataque a una institución que constituye el pilar fundamental de nuestra democracia. Por último, destacar que el Tribunal Supremo deja en evidencia la verdadera intención del Gobierno al conceder el indulto, que no es otra que su mera supervivencia política. Al recordar que algunos de los que aspiran al beneficio del derecho de gracia son precisamente líderes políticos de los partidos que, hoy por hoy, garantizan la estabilidad del Gobierno llamado al ejercicio del derecho de gracia. Por todo ello, el Grupo Municipal Popular realiza las siguientes propuestas de acuerdo. El Ayuntamiento de Aspe expresa su respaldo incondicional y absoluto a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico como garantes de la integridad y unidad de la nación, del Estado de Derecho y la democracia en nuestro país. El Pleno del Ayuntamiento de Aspe manifiesta su apoyo sin fisuras a la labor que realizan todos los días los diferentes tribunales de justicia españoles, con especial mención al Tribunal Supremo, de manera independiente, responsable y sometidos únicamente al imperio de la ley, como establece el artículo 117 de la Constitución española. El Pleno del Ayuntamiento de Aspe condena la decisión del Gobierno de España de conceder el indulto a aquellos que han vulnerado, como ha declarado probado el Tribunal Supremo, no solo nuestra Carta Magna, sino también otras leyes españolas y que, como han repetido en numerosas ocasiones, pretenden reincidir en el delito de sedición cometido. Y cuarto, dar traslado de este acuerdo al presidente del Gobierno, al ministro de Justicia, a los portavoces de los grupos políticos del Congreso y del Senado. Bien, voy a intentar ser breve la explicación posterior porque en la exposición de motivos creo que argumenta perfectamente todas las propuestas de acuerdo que se pretenden con esta moción. Una moción que su título es muy aclaratorio también, es estar en contra del indulto otorgado a los independentistas catalanes condenados por sedición y por malversación. Y esto cabe recordarlo, por sedición y también por malversación. Ya vamos por más de 5 millones de euros que se han malversado de los fondos públicos para hacer frente a toda esta ocurrencia del procés. Unos condenados que fueron previamente juzgados y posteriormente condenados, tal y como se hace en un Estado democrático y tal y como se hace en un Estado de Derecho. Pero estos indultos no son tales. Estos indultos no se pretende solamente como medida de gracia. Estos indultos no están buscando, como dice el presidente del Gobierno, la convivencia y la concordia. Estos indultos son una moneda de cambio. Una moneda de cambio para que el presidente Sánchez pueda seguir estando en la Moncloa. Porque para que haya concordia y para que haya convivencia debe haber siempre ley. Y para que haya concordia y convivencia, lo que debe de haber también es, como mínimo, un arrepentimiento de los delitos que se han cometido. Un arrepentimiento incluso de los insultos que el resto de españoles hemos tenido por su parte. Y sorprende, a mí me sorprende y me apena profundamente este Partido Socialista. Un Partido Socialista que bien es cierto que ganó las elecciones. Y eso hay que decirlo. La ganó hasta en 2 ocasiones las elecciones. Pero ¿cómo las ganó? ¿O qué hizo para ganarlas? ¿O qué hizo en la campaña electoral? Pues mentir. Nos dijeron que no pactarían con Bildu y pactaron. Nos dijeron que no podían dormir tranquilos con
Pablo Iglesias en el gobierno y entró al gobierno. Y usó todos los medios electorales, y os acordaréis, para decir el no es no a los indultos, que el nunca es nunca y que es falso es falso. Y por último decir, como también lo dice la exposición de motivos, pues que todos estos indultos no solamente cuentan con una oposición de la gran mayoría o con la oposición de la gran mayoría de los españoles, no solo votantes del Partido Popular, también votantes del Partido Socialista y votantes de otros partidos, sino que también cuenta con informes en contra de instituciones tales como el Tribunal Supremo y la Fiscalía. Por eso yo os pido el voto favorable para que mostremos nuestro rechazo a estos indultos. Muchas gracias. Gracias, Antonio. ¿Intervenciones por parte del resto de portavoces? A ver, Miguel Ángel, empezamos Miguel Ángel, pasamos María José y luego Chencho y ya cierra el portavoz del Grupo Popular. Miguel Ángel, portavoz de Ciudadanos. Buenas tardes. Buenas noches. El fin justifica los medios, dijo Maquiavelo allá por el siglo XVI. En este caso, el fin podría justificar los medios, que no es el caso, dado que los personajes para los que se pide el indulto en ningún momento han mostrado arrepentimiento. La figura del indulto fue regulada por una ley llamada Ley del Indulto de 18 de junio de 1870, siendo que fue recogida en el artículo 62 de la Constitución Española del año 78, apartado I, donde se explicita que corresponde al rey ejercer el derecho de gracia. Claro está, con la premisa de que los actos del rey son refrendados por el presidente del gobierno o ministros, artículo 64 de la Constitución Española, y son actos debidos puesto que el rey no es responsable y sí la persona que los refrenda. Partiendo de esta premisa, que algún presidente autonómico capitalino parece que olvidó, tampoco podemos obviar que la propia Constitución enfatiza en su artículo 25.2 que uno de los fines de las penas privativas de libertad previstas en el Código Penal y Penitenciario es el de la reinserción, esto es, las medidas de seguridad estarán orientadas hacia la reeducación y reinserción social. Siendo esto así, podremos estar de acuerdo o no con los indultos concedidos, pero una de las premisas que los justificarían legalmente es el del arrepentimiento, cosa que no ha ocurrido. El gobierno tiene la facultad de dictar un acto administrativo, otorgar un beneficio, incluso aprobar un acto político fuera del control de la jurisdicción de los tribunales. Para ello puede utilizar su potestad discrecional. El gobierno, igual que la administración en general, puede adoptar resoluciones dentro de su potestad discrecional, pero siempre debe atenerse a la motivación de sus actos. La propia ley decimonónica lo indica, y la propia ley 39/2015 de 1 de octubre del procedimiento administrativo común. En este sentido, el propio Tribunal Supremo ha definido la potestad discrecional como la capacidad de opción sin posibilidad de control jurisdiccional entre varias soluciones, todas ellas válidas y permitidas por la ley. Pero se cuida de advertir que la libertad de apreciación no es absoluta y exige un proceso de razonamiento, dado que discrecionalidad no equivale a arbitrariedad. De ahí la necesidad de motivar este acto y cualquier acto administrativo. El acto tiene que justificarse proporcionalmente, racionalmente y razonablemente. Un acto discrecional que no cumple esas premisas decae en arbitrario y es nulo de pleno derecho. El artículo 11 de la ley decimonónica se explicita que el indulto se otorga en caso de existir razones de justicia social, equidad o utilidad pública a juicio del Tribunal Sentenciador o del Consejo de Estado, siendo que el propio artículo 25 de la precitada ley indica que se hará constar en los informes pertinentes los agravantes, las atenuantes, conducta y especialmente las pruebas o indicios, y esto es importante, de arrepentimiento al efecto de elaborar el dictamen sobre la justicia y conveniencia de otorgar el indulto.
En este sentido, tanto el Tribunal Supremo como la propia Fiscalía se han opuesto a la concesión del indulto en la medida de no cumplirse los requisitos contemplados en la regulación legal de esta figura jurídica. En este sentido, desde Ciudadanos no compartimos la decisión del Gobierno de indultar a estos políticos presos por la comisión de delitos como los de sedición o malversación de fondos públicos, en la medida en que no se cumplen las premisas para su concesión, dado que en ningún momento ha mostrado arrepentimiento, requisito fundamental, entre otros, para que se les aplique. Pero es que con la gravedad de los delitos cometidos se debería de repensar mucho incluso la aplicación de esta figura jurídica, dado que no se puede olvidar que estos señores han pretendido romper el país por la fuerza, lo que podría haber conllevado una catástrofe no solo política, sino social y económica para todos los ciudadanos de nuestro país. La voluntad de decidir sobre la independencia de una región de España pertenece a todos los ciudadanos y no a unos pocos. La soberanía nacional es de todos y no de unos pocos, y ya está bien de tergiversar la historia de España por unos cuantos, aprovechándose inicialmente de la debilidad del gobierno actual, necesitados de pactos para seguir en el poder, y del propio estado de la transición española, por la que fueron consiguiendo todo tipo de concesiones y prebendas que han desembocado en que una parte de los catalanes no se sientan españoles. Dejar en manos de políticos independentistas de esta catadura la política, la educación, la cultura o la propia economía nos ha conducido a la situación actual, donde unos cuantos imponen políticas discriminatorias con una parte de la población catalana, imponiendo lengua, cultura y formas de vida, limitando en derechos a quien no piensa como ellos. Ningún libro de historia justifica el afán independentista de estos personajes que desde hace 4 décadas vienen pidiendo competencias en educación, economía, fiscalidad, etcétera, y han estado coaccionando al Estado y han conseguido desde las escuelas hacer media Cataluña independentista. 40 años con el control de la educación da para mucho. Pero como digo, ni desde la España romana, pasando por la marca hispánica del Imperio Carolingio o al-Ándalus, los reinos cristianos, el condado de los Ramones Berenguer, la corona de Aragón hasta llegar a Fernando el Católico y la unión de las dos coronas, las Cortes catalanas, la rebelión contra Felipe IV y su valido el conde duque de Olivares y su unión efímera al reino de Francia, de la que salieron por pies por aquello del salir del trueno y di con el relámpago del famoso Lazarillo de Tormes, o la apuesta de su nobleza por la casa de los Austrias y los Habsburgos apoyando al duque Carlos contra Felipe V de Anjou, la pérdida de sus fueros porque sus nobles apostaron por el bando equivocado, o la pujanza de partidos moderados catalanes como la Lliga Regionalista, que de la mano de políticos también moderados, como Cambó, impulsor del catalanismo, pero que incluso formaron parte de gobiernos nacionales, el propio Cambó fue ministro de Fomento con Maura, son suficientes, a pesar del golpe de la Segunda República dado por Luis Companys, para que estos pocos ninguneen la soberanía de todos los españoles y del propio país con sus peculiaridades y singularidades, tradiciones, cultura, lengua, derechos y fueros que se han forjado a lo largo de la historia. Por eso y por todo y por mucho más, por eso Ciudadanos apoyará esta moción en contra de los indultos, dado que entendemos que se ha actuado de forma arbitraria, que no discrecional y, por tanto, actuación prohibida por la ley e inadmisible en un Estado de Derecho. Buenas noches. Pues muchas gracias, Miguel Ángel. María José. Gracias. Yo me pregunto qué es lo que estamos haciendo en este pleno debatiendo esta moción. Cuando en realidad lo que deberíamos de preguntarnos como españoles es ¿por qué parte de los españoles de este país no quieren pertenecer a España? Tendríamos que preguntarnos qué es lo que ha pasado, qué es lo que ha hecho mal el conjunto de la sociedad o el gobierno de España, los diferentes gobiernos de España, para hacer que la población de Cataluña, que los españoles de Cataluña quieran dejar de ser españoles. Eso es verdaderamente el quid de la cuestión. ¿Cómo es posible
cómo es posible que los catalanes hayan decidido, catalanistas o no, seguir a los partidos independentistas en vez de a los partidos constitucionalistas. ¿Cómo es posible que los catalanes se hayan vuelto independentistas cuando la mayoría eran catalanistas únicamente? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que nos estén viendo al conjunto de los españoles como una amenaza para ellos? Es evidente que no se puede tratar al conjunto de los territorios de España de una manera uniforme. Esa uniformidad que quiere poner de manifiesto el Partido Popular sin tener en cuenta la diversidad de los territorios, hay que llevar mucho cuidado, porque, bueno, pues en definitiva, de aquellos barros estos lodos, porque lo que ha llevado a la confrontación es a la fractura. A aquellas cuestiones que antes eran opciones de unos pocos y para la mayoría impensable, con las acciones que se han llevado a cabo, que hemos llevado a cabo los diferentes partidos políticos, hemos conseguido que al resto de España nos vean como una amenaza. Por lo tanto, yo no pondría el acento en el indulto sí, el indulto no. La confrontación ya sabemos a lo que ha llevado. Ha llevado al engaño de los catalanes por los independentistas, cuando era una absoluta falacia desde el principio que se inició ese referéndum y desde luego esa proclamación de república de manera unilateral. Tenemos una Constitución que garantiza la unidad de España. Tenemos una Constitución que tiene las herramientas para garantizar la unidad de España y la convivencia. Y eso es lo que ha hecho el gobierno, cambiar la estrategia. El Partido Popular lo ve como una posibilidad o como una necesidad de mantenerse en el poder. Y precisamente en la exposición de motivos, pues ha nombrado a 2 elecciones generales por ingobernabilidad que se produjeron el mismo año, ¿o no? Y resulta que estamos en mitad de una pandemia y el Partido Popular, en vez de decir señores del gobierno o señores del Partido Socialista, aquí estamos para resolver estos problemas que son comunes a todos los españoles. Aquí estamos para resolver este conflicto y le vamos a apoyar en la decisión que tome, incluso debatirla, ¿por qué no? No solamente vale con la oposición, no únicamente vale con la oposición, de oponer por oponer, para quítate tú, para ponerme yo. Yo creo que los españoles, el conjunto de los españoles, merecemos un respeto. Merecemos un respeto. Y no es el primer gobierno, y no voy a repetir, no es el primer gobierno que ha cambiado de opinión el de la oposición al gobierno. Las razones tendrán, y a mí concretamente me convencen que sea un paso para iniciar un diálogo que relaje la tensión social en Cataluña y que se ponga el acento principalmente no en el independentismo, no en la secesión, que se ponga en las necesidades de los catalanes, de los ciudadanos que viven allí, que están viviendo y vivieron, y fue una de las razones de que nos vieran como una amenaza y decir que España les estaba robando, de la mala gestión que se estaba haciendo de sus recursos económicos. Por lo tanto, hay que convencer a esa ciudadanía catalana, a esa ciudadanía española, que la opción que están eligiendo no es la que más les conviene. Ni les conviene a ellos, ni nos conviene al conjunto de la sociedad española. Por lo tanto, me parece que un cambio de rumbo, una primera piedra para iniciar un diálogo que relaje la tensión, que lleve a la concordia y que mejore la convivencia de un conflicto que no se va a resolver hoy, seguro,
de un conflicto que no se va a resolver hoy, porque es histórico. Que se ponga la primera piedra, que seguramente recogerán los frutos otros. Y nosotros, como partido responsable, como lo fuimos, cuando Mariano Rajoy tuvo que aplicar el artículo 155 para disolver las Cortes catalanas, el Partido Socialista estuvo ahí. Un diálogo que lleve a la solución de los conflictos. El diálogo, no la imposición. La imposición, ya sabemos lo que ha llevado. Vamos a empezar otra línea de trabajo y deberíamos de poner el acento ahí, en la mejora de la convivencia entre españoles y desde luego convencer a aquellos independentistas que están convencidos porque solamente han tenido una voz, que nos escuchen, que escuchen al conjunto de la sociedad española, que escuchen al gobierno de España, que lo vean como lo que es el gobierno de todos los españoles y que garantiza el autogobierno de todas las autonomías, de todas las comunidades autónomas. Por lo tanto, ahí está nuestra Constitución. Ahí está nuestra Constitución. Y tendrá muchos defectos, pero tendrá también muchas virtudes. Y desde luego lo que hay que hacerles, trasladarles a estos españoles que se quieren ir de España, es que lo tendrán que hacer cambiando la Constitución, no de manera unilateral. Por lo tanto, es una batalla política, es una batalla de diálogo político, de convencimiento político. Y desde luego, tirándonos aquí las piedras los unos a los otros, no ganamos nada. No ganamos absolutamente nada. Si no se hubiera podido hacer, no se hubiese hecho. La Constitución también prevé en su articulado que estas situaciones se puedan resolver con indultos. Evidentemente, Antonio Manuel, han sido juzgados, han sido condenados porque han cometido un delito. Porque es que si no fuera así, no estaríamos hablando de indultos ni medidas de gracia. Evidentemente que están condenados, evidentemente que lo han hecho mal. Claro que sí, pero lo peor de todo es que han engañado a los catalanes. Les han hecho creer que tienen un poder que no tienen. Y el gobierno y la Constitución les ha hecho ver que no es así. Y tenemos que estar unidos, abiertos al diálogo, porque lo que se empiece ahora se recogerá en el futuro, o al menos esa es nuestra esperanza. Por lo tanto, no vamos a votar que sí a esta moción, evidentemente, porque no me parece que sea lugar para debatirla. Y no nos vamos a abstener porque no nos da igual. Nosotros vamos a votar que no. No vamos a apoyar esta moción porque no queremos formar parte de esta charangada de ustedes. Ustedes han salido a la calle y han pedido firmas. ¿Nos pueden decir cuántas firmas han recogido en ASPE para tenernos aquí hablando de una cuestión que se ha podido hacer porque es legal y que tiene un objetivo? Para ustedes es uno, que es conseguir la estabilidad del gobierno. Pues ya con eso, fíjese, ya con eso, después de lo que llevamos los españoles a la espalda, ya es justificable. Pero si encima el gobierno de España, el Partido Socialista, es consciente de que puede perder votos para solucionar un conflicto, yo creo que hemos demostrado nuestra responsabilidad y hemos demostrado nuestra valentía, porque estamos aquí para resolver problemas, no para enfrentar a unos españoles contra otros. No hay españoles buenos, no hay españoles malos. Hay españoles diversos, con diversas ideologías. Y aquí la alta política tiene que dedicarse a convencer, no a imponer. Este puede ser un paso, podría serlo. No tiene ninguna garantía. Pero bueno, ya se han sentado a hablar, cosa que desde luego, si se hubiesen sentado en su momento, no hubiéramos llegado al extremo vergonzoso que se dio en 2017. Nada más, muchas gracias. Gracias, María José. Chencho.
Sí, buenas noches de nuevo. Señor portavoz del Partido Popular, usted es incompetente. Es incompetente, pero como lo era usted, lo somos todos. En este tema somos todos incompetentes, porque no somos competentes en la materia. Porque según la RAE, competente es dicho de una persona o entidad a la que corresponde hacer algo por su competencia. Y competencia, también nos dice la RAE, que es el ámbito legal de atribuciones que corresponden a una entidad pública o a una autoridad judicial o administrativa. Por lo tanto, aquí no hacemos absolutamente nada que tenga que ver con este tema. Y usted encima nos trae una propuesta si estamos a favor de la Constitución o a favor del Tribunal Supremo. Venga, por favor, esto es una burla al sentido común. Porque aquí la moción que viene sí, la discutiremos porque tiene que ver con nuestro pueblo. Pero esto no tiene absolutamente que ver nada con nuestro pueblo, porque somos incompetentes todos nosotros para debatir este asunto. Pero usted le viene troquelado de Madrid, que tiene que recoger firmas, que tiene que venir aquí a exponer su postura política. Pues me parece bien que haga usted una rueda de prensa, pero no venga aquí a enturbiar una situación que nosotros estamos de acuerdo con lo que dice la Constitución, que prevé los indultos, y estamos de acuerdo con el Tribunal Supremo, que dice que no se tenían que haber concedido. Estamos de acuerdo con ello, pero no le vamos a votar a una moción decir que el gobierno no haga unos indultos, cuando de hecho ya los ha hecho, por cierto. O sea, que estamos hablando aquí de algo que no nos compete, que nosotros no podemos decidir. ¿Que podemos hablar? Pues sí, como podemos hablar del sexo de los ángeles, pero ese no es la cuestión. La cuestión es que aquí tenemos que hablar de cosas que interesan a nuestros vecinos, y a nuestros vecinos le interesan lo que vamos a debatir luego. Lo debatiremos, pero esto no. Y lo que hemos debatido antes, que compete a nuestros vecinos y nos compete a nosotros resolver sus problemas. A usted y a mí no nos han elegido los vecinos para eso. Ya se lo dije en otra ocasión. No somos congresistas. Esto no es el Congreso de Diputados, que por cierto tampoco es competente para los indultos. Puede decir lo que quiera, pero es el gobierno. El micro, Chencho, lo has cerrado. Y no quiero hacer mención a los miles de indultos a asesinos, a violadores, a kamikazes, a amigos que ha hecho el Partido Popular durante la historia de la democracia. Es que no quiero hacer... Otra vez, ha cerrado el micro. Esto se va solo. Esto no es competencia mía decirlo. Se lo podría decir, pero esto no es competencia mía decirlo. Por lo tanto, soy incompetente y usted también lo es representar esto. Por lo tanto, ahora vamos a votar, cada uno votará lo que crea o lo que le han dicho su partido, pero al final de lo que se trata es que nuestros vecinos no pueden estar perdiendo el tiempo viéndonos discutir de cosas que no son de nuestra competencia. Usted salga y lo diga en los medios de comunicación. Me gusta mucho que usted lo diga, pero no me venga aquí a hacernos perder el tiempo a todos, por favor. Gracias. Gracias, Chencho. Antonio, cierras. Voy a intentar tener un tono más relajado, que creo que el Pleno lo merece. En primer lugar, bueno, contesto rápidamente o intento contestar a los portavoces y concluyo, pero yo sí que voy a intentar ser breve. A Ciudadanos, Miguel Ángel, de verdad, muchas gracias por la clase magistral, muchas gracias por la clase magistral de Derecho Constitucional, Derecho Administrativo e Historia de España. De verdad que gracias. Al Partido Socialista, y aquí con esto respondo tanto al Partido Socialista como a Izquierda Unida. ¿Qué hacemos aquí debatiendo esto? Estamos perdiendo el tiempo. Oye, ¿ustedes han salido a pasear por la calle? ¿Ustedes han hablado con los vecinos de Aspe? ¿Ustedes se han parado a preguntar qué opinan? ¿O han salido a la calle y le han parado directamente los vecinos? ¿Ninguno le ha parado? ¿Nadie le ha parado? ¿Nadie le ha hablado de esto? ¿De verdad que no? Pues oye, pues salgan a la calle y verás que a la gente de Aspe sí que le importa que se hable de estas cosas, aquí y donde sea, pero les importa de verdad. Al Partido Socialista, coincido con la reflexión que hacía de la ciudadanía catalana. Coincido que hay que hacer muchísima pedagogía en Cataluña para que se sientan lo que realmente son, que son españoles.
Coincido también con una de las afirmaciones que decía que los líderes independentistas han engañado a la ciudadanía haciendo ver un poder que no tenían. Y yo me pregunto, no a ella, a mí me pregunto, si el Partido Socialista, si Pedro Sánchez en campaña electoral mintió o no mintió cuando decía que no iba a conceder estos indultos. No es no, nunca es nunca y falso es falso. Y todos hemos visto que finalmente sí que se han concedido estos indultos. Y en cuanto a la relajación de la tensión social, que también hacía mención la portavoz del Partido Socialista, que hacía también el Partido Popular, que menuda humillación. Oye, mira, yo le digo lo que hacen, lo que siguen haciendo los líderes catalanes en Cataluña después de haberle concedido esta medida de gracia, que como decía la exposición de motivos, pensamos que no es tal, sino es el salvoconducto para seguir Pedro Sánchez en la Moncloa. Pues esos líderes catalanes se ríen en la cara del presidente del Gobierno de España y a las palabras del señor Rufián hoy en la tribuna del Congreso me remito. Y a mí eso, personalmente, como aspense, yo no sé si soy un aspense cuando pienso en el conjunto de España, si soy un aspense mejor o peor, no lo sé, no sé el carné que ustedes me darían, pero a mí me humilla también. Y por último, al portavoz concejal de Izquierda Unida, es cierto, yo soy mucho más incompetente que usted. En materia de condenados, soy mucho más incompetente que usted, eso es verdad. ¿Qué hacemos aquí? Que si es el foro, si no es el foro, si somos competentes o no. Yo, las primeras palabras que dije en el Pleno fue que juraba por mi conciencia de honor guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Es decir, muy bien, pero alcalde, déjeme terminar. Y luego, si ustedes no quieren debatir estas mociones en este Pleno, estas mociones han venido extraordinarias, voten que no a la inclusión. Si ustedes deciden que no, voten que no a la inclusión, no la discutamos y ya está. Pero no intenten liar a la ciudadanía con que no nos importa, pero sí que dejamos las soflamas políticas en la calle. Y le vuelvo a repetir, salgan a la calle, paséense por la calle de Aspe, por las calles de Aspe y a ver qué opinan los vecinos. Y os digo una cosa, y os advierto, porque como bien decía la portavoz del Partido Socialista, el Partido Popular ha salido a la calle a recoger firmas. Y os aseguro que nos asombramos profundamente que no fueron únicamente los afiliados, simpatizantes o votantes del Partido Popular, sino muchísimos votantes del Partido Socialista y muchísimos votantes también de Izquierda Unida los que muestran su rechazo a estos indultos. Así que muchísimas gracias a todos. Muy bien, pues muchísimas gracias a todos y pasamos a la votación de esta moción. ¿Votos a favor de la moción presentada por el Grupo Popular? 8 votos. ¿Abstenciones? ¿Votos en contra? Pues se rechaza la moción con 13 votos en contra y 8 votos a favor. Pasamos a la siguiente moción.